algunas personas inescrupulosas se aprovechan es que ahorita algunos están haciendo variegación química, como cuando pintan las plantas en ciertos almacenes de cadena. Esa variegación química, o sea, le aplican un químico, valga la redundancia, a la matera, y lo que pasa es que ya empieza a verse como que las hojas de arriba están muy blancas, parejas, no con líneas, no con rayas, sino que la decoloración es muy blanca. Entonces eso es una variegación química y hay que tener cuidado para no dejarnos estafar. Como la variegación de las plantas, averiguar primero, porque te pueden cobrar carísimo por una planta que lo único que va a pasar es que cuando la tengas en tu casa o se te va a morir, o cuando ya dejen de aplicarle el químico, entonces va a volver a tener su estado normal. Otra cosa que puede pasar, como en el caso de esta plantica que tengo acá, es que en algún momento puede tener un déficit de nutrientes o alguna cosa pasa, y de pronto, como en este caso, una hojita se pone más blanca que otras, pero es algo que es temporal, que no es una variegación, simplemente ella tiene una falta de nutrientes y entonces decidió colocarse más clarita de un lado. Y la otra forma que también a veces estafan un poquito es una variegación, no es una variegación sino una pigmentación por un virus que se llama el virus mosaico. Lo venden mucho en las suculentas, en la Black Prince, en las que son oscuras, porque ellas empiezan a verse como si fueran camufladas, con punticos oscuros y punticos verdes, pero realmente no es una variegación, sino que es un virus que tiene la planta, que realmente algunas plantas simplemente viven así, se quedan así, quedan con las manchitas, no se van a morir, ellas viven y están sanitas, entre comillas, pues saludables por decirlo así, pero viven con ese virus, ¿ok? Pero no es la variegación normal que hace una planta. Vamos a hablar un poquitico acerca de la variegación. Resulta que la variegación es como una deficiencia que tienen las plantas. No tiene suficiente clorofila en algunas partes, por eso sus hojas tienen partes amarillas y tienen partes verdes. Entonces, como es una deficiencia también en la parte de la alimentación de la planta, entonces son plantas que tienden a ser un poquito más complicadas de cuidar, son un poquito débiles. Ellas no aguantan demasiado sol, no aguantan demasiada agua, demasiado frío. Entonces hay que tenerlas en un ambiente controlado. La variegación puede ser consistente, quiere decir que toda la planta resulta con las líneas o con una decoloración más pareja. Puede ser consistente o puede resultar que una planta, una hojita te resulta variegada, como pasa con una planta que tengo yo, que les voy a mostrar por aquí, que es el híbrido, que a mí me encanta, lo disfruto demasiado, pero ella de repente una hojita le sale una manchita. No es que toda la planta sea variegada, sino que de repente una hojita se vuelve variegada, ¿sí? Es parte como de la naturaleza de esta planta. Pero también entonces tenemos otras en las que toda hoja que sale, ¿sí? Todas salen con la misma coloración, en la misma pigmentación. Puede llegar a pasar también que la planta de repente pierda su pigmentación, digámoslo así, que se sane y empiece a absorber sus nutrientes de la forma normal. Para multiplicar una planta variegada es mejor hacerlo por esqueje. De pronto por hoja no te vuelve a salir la variegación, se vuelve normal, entonces por eso recomiendan hacerlo por esqueje. En el estado natural puede existir la variegación, obviamente como nos resultan a nosotros las variegadas. En el ambiente natural puede existir la variegación, pero esas plantas tienden a morirse porque como la parte del clima es tan fuerte, entonces o llueve mucho, o hace mucho sol, o hace mucho frío, y como ellas son tan delicadas, entonces tienden a desaparecer precisamente por eso. Por eso nuestras plantas variegadas, digamos que requieren un cuidado especial. Entonces por lo menos la mayoría de mis plantas variegadas están aquí en el invernadero, donde yo puedo controlar, digamos, qué tanto sol, donde yo puedo controlar qué tanta agua le voy a dar, que no les pega mucho el frío y todo eso, para tenerlas con mayor cuidado. Solamente el fechencoy variegado lo tengo allí a la intemperie, pero
Estoy mirando a ver cómo le va, si de pronto hay que entrarlo o algo. Pero una recomendación es esa, tenerlos como en un cultivo especial para que de pronto no se vayan a morir por tener excesos como mucho sol o mucha agua o mucho frío. Y ahora sí, vamos a ver mis plantitas.